La patología musculoesquelética en el posparto es un conjunto de trastornos y molestias que pueden surgir tras el parto, afectando a diversas estructuras del cuerpo de la madre, desde músculos y huesos hasta ligamentos y articulaciones. En este vídeo os explico algunas de ellas. El periodo posparto es la etapa que sigue al nacimiento de un recién nacido y dura, en términos generales, hasta 6 u 8 semanas. Sin embargo, es esencial entender que no todos los cuerpos o todos los organismos experimentan este proceso en el mismo lapso de tiempo. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. La ACOG extiende esta definición hasta las 12 semanas posparto, aunando a ello diversos investigadores que argumentan que el proceso de regreso a la normalidad previa al embarazo puede extenderse incluso hasta 12 meses después del parto. Por ende, el término posparto puede definirse como el intervalo que sigue al parto hasta que la madre retorna a su estado de salud y bienestar anterior al embarazo. Existen algunas lesiones y alteraciones musculoesqueléticas posparto y estas son las patologías que vamos a tratar en este vídeo. La incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia fecal y anal, la diástasis de rectos, la diástasis de la sínfisis púbica y el dolor lumbar o la coccinia. Vamos a empezar por comprender un poco la anatomía del suelo pélvico, aunque existe un vídeo en el que habla específicamente sobre eso. La vagina es un órgano muy elástico con capacidad de contracción notable tras el parto, aunque no va a retornar completamente a su tamaño previo al embarazo, al estado de nuligrávida. Alrededor de la tercera semana posparto sí se van a poder observar que vuelven los pliegues de la vagina como resultado de la disminución del edema y la vascularización. El himen es otra estructura que cambia. Tras el parto, los restos del himen se reemplazan por las carúnculas himeneales, que son pequeñas protuberancias que van a quedar en la entrada vaginal. Y los músculos pélvicos. Estos músculos son esenciales para la función y estabilidad del suelo pélvico. El proceso del parto puede llevar a un estiramiento facial y a traumatismos. Estos eventos pueden causar una relajación de los músculos pélvicos que no necesariamente retorna con facilidad a su estado previo al embarazo. Esto puede manifestarse en síntomas como incontinencia urinaria o prolapso de órganos pélvicos. Los principales músculos del suelo pélvico son el elevador del ano, que está compuesto por los músculos puborectal, pubococcígeo e ileococcígeo, los músculos del esfínter anal y uretral, que son cruciales para el control de las heces y la orina, lo que llamamos membrana perineal, que está compuesto por el músculo bulbo cavernoso, el perineal transverso y el isquio cavernoso, y también los tejidos conectivos. Los tejidos van a conectar los músculos con las paredes laterales de la pelvis y el sacro, proporcionando soporte y estabilidad. También es importante la inervación. El suelo pélvico recibe su inervación principalmente de las raíces nerviosas sacras S2, S3 y S4, que van a formar el nervio pudendo. Este nervio, el nervio pudendo, es especialmente relevante porque va a inervar estructuras tan importantes como el esfínter anal externo. Los músculos como los elevadores del ano, el coccígeo, el diafragma urogenital tienen conexiones directas con las fibras S2, S3 y S4, asegurando una coordinación y función adecuadas. Empezamos por la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos pélvicos. Durante el embarazo y el parto, la presión en la región pélvica puede provocar el debilitamiento de los músculos, ligamentos y tejidos de sostén, llevando a fenómenos como la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos pélvicos. Es crucial que los profesionales de la salud estén alertas a estos síntomas para brindar un tratamiento oportuno. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues la incontinencia urinaria y el prolapso son ocasionadas por diversos factores. La compresión, el estiramiento y los posibles desgarros durante el parto pueden lesionar los músculos, los nervios, en particular el nervio pudendo, y tejidos conectivos. La buena noticia es que las lesiones neuromusculares se suelen recuperar en un año, que es un periodo largo, pero bueno, la mayor parte de las lesiones no van a ser para siempre.
¿Qué factores de riesgo pueden aumentar esta posibilidad? Pues principalmente que el primer parto sea después de los 30 años y la macrosomía fetal. El primer parto va a ser el que tenga mayor impacto en la mujer. Y el tipo de parto también va a influir. El parto vaginal conlleva un mayor riesgo de disfunción del suelo pélvico como prolapso o incontinencia urinaria si lo comparamos con una cesárea o con mujeres nulíparas que no tienen ningún parto. Y dentro de los partos instrumentados parece que el fórceps aumenta el riesgo de prolapso y de incontinencia urinaria de esfuerzo, mientras que la ventosa parece tener un menor impacto. Sin embargo, es importante destacar que el parto por cesárea no previene completamente la patología del suelo pélvico y también es importante que sepáis que la episiotomía rutinaria tampoco garantiza la protección. Por otro lado, por esta asociación tan clara con el parto instrumentado, también tener en cuenta que el parto instrumentado en muchas ocasiones también se asocia a un parto más prolongado, lo cual podría ser un factor de confusión a la hora de asociar el instrumento con patología de suelo pélvico. ¿Cómo lo podemos prevenir la incontinencia urinaria y el prolapso? Mientras se podría pensar que ciertas intervenciones como la cesárea podrían prevenir estas afecciones, esto no es enteramente cierto. La cesárea no elimina el riesgo, como decíamos antes, y no se debe considerar una medida preventiva. Por otro lado, los ejercicios profilácticos del suelo pélvico durante el embarazo aún carecen también de evidencia sólida. El tratamiento de la incontinencia y del prolapso debe ser multidisciplinario y ajustado según la necesidad individual. La identificación temprana es fundamental para un mejor resultado y en el diagnóstico va a ser importante determinar el tipo de prolapso y determinar el tipo de incontinencia urinaria. En estos casos, la rehabilitación del suelo pélvico, la terapia del suelo pélvico, va a ser a menudo la primera línea de tratamiento y la más efectiva. Y en cuanto a intervenciones quirúrgicas, pues si persiste la incontinencia urinaria de esfuerzo, se podría optar por una reparación quirúrgica con una malla TOT. Y en cuanto al tratamiento médico, en casos de incontinencia urinaria de urgencia, ahí sí el manejo farmacológico podría ser beneficioso. Hablamos ahora de la incontinencia fecal y anal. Similarmente, la presión ejercida durante el proceso de parto puede afectar en el correcto funcionamiento del recto y el ano, resultando en incontinencia fecal y anal. Esta situación requiere una evaluación detallada para determinar su gravedad y proceder a un tratamiento adecuado, ya que puede alterar en gran cantidad la calidad de vida de la paciente. La incontinencia fecal se refiere a la pérdida involuntaria de heces y la incontinencia anal a la pérdida involuntaria de heces o gases. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas van a ser lesiones nerviosas y musculares durante el parto, sobre todo las lesiones del esfínter anal debido a desgarros de tercer y cuarto grado durante el parto. La lesión del nervio pudendo por estiramiento y compresión durante el paso del feto por el canal de parto también puede tener una repercusión. Igualmente, en estos casos en los que el que se ha dañado es el nervio pudendo por estiramiento o compresión, la mayoría de las mujeres con esta neuropatía del pudendo van a mejorar espontáneamente durante el primer año tras el parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La nuliparidad, la episiotomía en la línea media que gracias a Dios ya casi no la realizamos o de hecho no la realizamos, el uso de fórceps, la macrosomía fetal y antecedentes de condiciones como diarrea, incontinencia urinaria previa, diabetes mellitus o síndrome del intestino irritable. De nuevo en la incontinencia fecal la influencia del parto. El mayor impacto va a ser el del primer parto, pero también se puede empeorar con los embarazos y los partos vaginales posteriores. El tipo de parto juega un papel importante y es que el embarazo en sí mismo no va a incrementar el riesgo de incontinencia fecal. Parece que el parto instrumentado sí aumenta el riesgo, aunque en este caso no se detectan diferencias entre la ventosa y el fórceps. Y el riesgo va a aumentar significativamente si ha habido un desgarro del esfínter anal. Aquí es muy importante para mejorar el pronóstico de estas lesiones estar bien entrenado para poder detectar y tratar este tipo de desgarros del esfínter anal en el posparto inmediato y no una vez ya ha aparecido la incontinencia, porque esto cambia mucho el pronóstico. ¿Cómo podemos prevenir? Pues sobre todo con protección, ¿vale? La episiotomía rutinaria no previene la incontinencia urinaria y fecal tras el parto. A pesar de algunas creencias, la cesárea no parece disminuir el riesgo de incontinencia anal o fecal, por lo tanto no es recomendable utilizar la cesárea como prevención primaria.
Algunos autores sí recomiendan su utilización o permiten su utilización en casos de prevención secundaria, pero no prevención primaria. Y el masaje perineal preparto y las compresas tibias en el periné durante el parto sí pueden ser útiles. La protección del periné durante el expulsivo va a ser fundamental para proteger de este tipo de desgarros. Y en el diagnóstico debemos descartar complicaciones como la fístula rectovaginal o una lesión oculta en el esfínter anal. Las técnicas de diagnóstico pueden incluir una exploración, una ecografía endoanal, azul de metileno o resonancia magnética. ¿Y cómo lo tratamos? Pues aquí la fisioterapia del suelo pélvico iniciada entre 4 y 6 semanas posparto puede ser muy beneficiosa. En ausencia de una lesión anatómica, la condición suele resolverse entre 6 y 12 semanas con tratamiento expectante. La siguiente complicación es la diástasis de rectos. La diástasis de rectos es una separación entre los músculos rectos del abdomen que puede surgir debido al estiramiento excesivo del tejido conectivo durante el embarazo. Esta condición puede manifestarse como un abultamiento en el abdomen y puede requerir rehabilitación especializada para fortalecer el área afectada. Después del parto, es común que la pared abdominal quede más laxa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta pared va a recuperar casi totalmente su tono después de algunas semanas. Cuando lo llamamos diástasis es cuando nos referimos a la separación anormal de los músculos rectos del abdomen. ¿Y cómo la vamos a reconocer? Una distancia entre los músculos rectos de más de 2 centímetros se va a considerar anormal. Es importante mencionar que incluso si la separación es menor a 2 centímetros, hay mujeres que pueden presentar síntomas. Y los síntomas más comunes van a ser malestar abdominal y problemas estéticos. ¿Cómo se puede prevenir la diástasis de rectos? Se recomienda realizar ejercicio prenatal preventivo para fortalecer la pared abdominal. Cuanto más fuerte tengamos la pared antes de enfrentar el embarazo, menos probabilidades de generar esta diástasis en el posparto. ¿Y cómo lo tratamos una vez aparece? Pues aunque hay ejercicios específicos para tratar la diástasis posparto, aún no se ha demostrado que tenga resultados definitivos. Si sabemos que en mujeres con sobrepeso u obesidad, adelgazar puede ayudar a mejorar la condición. Para mujeres que ya han alcanzado su peso ideal, una opción podría ser la aplicatura electiva, siempre y cuando no deseen tener más hijos. Se considera el tratamiento quirúrgico únicamente en los casos de gran defecto y ya os digo, en casos en los que la mujer ya no desee tener más hijos en el futuro. La siguiente patología es la diástasis de la sínfisis púbica. Este trastorno se refiere a la separación de la sínfisis púbica, que es una articulación que está en la pelvis, en el pubis. Puede ser resultado de la relajación de los ligamentos pélvicos durante el embarazo y el parto y puede ser causa de mucho dolor y limitación en la movilidad. El dolor en la sínfisis púbica es una afección común durante el periodo periparto, alrededor del momento del parto. Durante el final del embarazo, la hormona relaxina va a ensanchar la sínfisis del pubis para facilitar el parto y esto va a incrementar la movilidad. En mujeres no embarazadas, el espacio de la sínfisis es de 4 o 5 milímetros, muy estrechito, pero se puede aumentar hasta 2-3 milímetros durante el embarazo, de una manera fisiológica. La diástasis púbica, también conocida como sinfisiolisis u osteitis del pubis, es una condición muy poco frecuente que ocurre en menos del 1% de los embarazos y partos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La macrosomía fetal, bebés de gran tamaño, un parto precipitado o una segunda etapa del parto muy rápida, contracciones uterinas muy intensas, que exista historia de patología pélvica o traumatismo en el anillo pélvico, también la multiparidad o un parto asistido con forceps. ¿Y qué síntomas nos va a dar? Pues dolor en la zona suprapúbica, dolor donde está la sínfisis del pubis, sensibilidad e hinchazón, puede dar edema y dolor que se irradia hacia las piernas, hacia la cadera, hacia la espalda. El dolor además se puede intensificar con actividades como cargar peso, caminar, subir escaleras, algo tan pequeño como girarse en la cama o levantarse de una silla, a veces incluso tosiendo o estornudando, y a veces es tan intenso que puede despertar a la mujer durante la noche. Generalmente se va a recuperar la normalidad en 4-12 semanas posparto. El diagnóstico se basa en la localización del dolor y en excluir otras causas. Puede diagnosticarse mediante una exploración
clínica y ver si la respuesta al tratamiento es adecuada, aunque en ocasiones se pueden requerir pruebas de imagen. Hay que tener en cuenta que la separación que se objetiva no siempre se correlaciona con la gravedad de los síntomas. Y en raras ocasiones se va a poder palpar incluso el surco que se genera en la sínfisis. El diagnóstico diferencial se suele hacer con el dolor en la articulación pélvica posterior y el dolor lumbar. ¿Y cómo lo manejamos? ¿Cómo lo tratamos cuando aparece? El reposo relativo en posición lateral puede ayudar, los analgésicos, los AINES suelen ser más efectivos que el paracetamol, se puede aplicar calor o frío, masaje, manipulación controlada, fisioterapia y ejercicios de estabilización de la pelvis, a veces soporte pélvico, incluso con dispositivos ortopédicos o fajas especiales para esta parte, y otras opciones incluyen las infiltraciones y la acupuntura. La intervención quirúrgica se va a hacer en casos excepcionales y tiene pues buen pronóstico. La mayoría, el 80%, se va a recuperar completamente en los primeros 6 meses posparto. Va a poder reaparecer en embarazos posteriores y no va a contraindicar un parto vaginal. La cesárea no minimiza el riesgo de desarrollar esta afección ni reduce el dolor, incluso en ocasiones puede asociarse con más dolor posparto persistente. Y por último, el dolor lumbar o coccinia. El aumento de peso, los cambios posturales y hormonales durante el embarazo pueden predisponer al dolor lumbar en la región coxígea. Es vital que se realice una evaluación adecuada para establecer un plan de tratamiento que alivie el malestar. La coccigodinia, también conocida como dolor en el coxis, es una afección que se caracteriza por el dolor en la región más baja de la columna vertebral. Este tipo de malestar es particularmente común en algunas mujeres después del parto. Así pues, llamamos coccigodinia posparto cuando nos referimos al dolor en el coxis experimentado después del parto. Los síntomas más comunes incluyen dolor al sentarse, al inclinarse hacia atrás, al levantarse de una posición sentada y permanecer de pie durante periodos prolongados. Las causas incluyen la presión ejercida sobre el coxis durante el parto, especialmente si se utiliza la posición de litotomía dorsal o si el parto se asiste con fórceps. Puede manifestarse también con disquecia, la dificultad o dolor al defecar, y dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. Y es que el coxis es la parte más baja de la columna vertebral que se sitúa debajo del sacro. Este punto actúa como punto de apoyo cuando nos sentamos y soporta el peso en esta posición. Durante el parto, especialmente si es un parto instrumentado con forceps, el coxis puede estar sometido a presiones adicionales, lo que aumenta el riesgo de coccigodinia posterior. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con analgésicos. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son frecuentemente prescritos para aliviar el dolor. También puede ayudar el calor o el frío, pueden ayudar eso para reducir el dolor y la inflamación. Y también se puede utilizar protectores al sentarse. Se recomiendan cojines en forma de donus para reducir la presión sobre el coxis al sentarse, y también en ocasiones se puede hacer una inyección local con anestésico o con glucocorticoides que puede ofrecer un alivio temporal lo suficientemente largo como para darle al cuerpo el tiempo de recuperarse. En cuanto a la fisioterapia, particularmente los ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, sí pueden ser beneficiosos para fortalecer la región y aliviar el dolor. ¿Y el pronóstico? Pues afortunadamente el 90% de los casos de coccigodinia, de dolor en el coxis posparto, se van a resolver sin intervención médica o con un tratamiento conservador. Como conclusiones, mensajes que nos llevamos a casa. El ejercicio durante el embarazo ayuda a prevenir disfunciones musculoesqueléticas posteriores. Cuanto más en forma llegue una mujer a su embarazo y más en forma se mantenga durante el embarazo, menor riesgo de complicaciones posteriores. Por otro lado, el parto instrumentado con fórceps parece aumentar las posibilidades de daño musculoesquelético. Lo utilizaremos solo cuando esté indicado y el beneficio-riesgos lo justifique. La cesárea no se debe ofrecer como medida preventiva primaria, recordadlo. Otra cosa importante a recordar, la episiotomía sistemática no ha demostrado prevenir la patología musculoesquelética del suelo pélvico, y también es importante que debemos interrogar a la paciente en el posparto para intentar un diagnóstico precoz.
La rehabilitación del suelo pélvico va a ser fundamental en estos casos. Y es que el posparto es una etapa de transición que presenta diversos desafíos físicos para la madre. Los profesionales de la salud debemos estar equipados con el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar y tratar estas alteraciones musculoesqueléticas posparto, garantizando una recuperación completa y efectiva. Hasta aquí el vídeo de las alteraciones musculoesqueléticas en el posparto. Nos vemos en los siguientes vídeos de Aula Ginecología. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.